Les doy la más cordial bienvenida a ProQuest Central, recursos multidisciplinarios y multiformatos. Muchos de ustedes quizás se preguntarán qué es lo que es ProQuest. ProQuest es una empresa multinacional que tiene cerca de operación en el mercado hace más de 80 años, de los cuales los últimos 3 opera directamente en América Latina, trayendo sus diferentes líneas de negocio a Latinoamérica. En este aspecto, nuestra unidad de negocio llamada Exlibris para software de automatización de procesos de investigación y de bibliotecas es un componente importante. ProQuest Books, efectivamente en el mundo de los libros electrónicos y también en el mundo de ProQuest Information Solutions. Esa está marcada en un círculo porque es donde nos centraremos el día de hoy en la capacitación, en poder abordar las soluciones de información o lo que se conoce tradicionalmente como bases de datos y cuál es el impacto que puede tener este recurso de información en las herramientas de enseñanza-aprendizaje. Me presento, mi nombre es Alonso Cavieres, soy bibliotecólogo, actualmente responsable de los servicios de capacitación y consultoría que la empresa ProQuest ofrece a sus clientes en el Cono Sur. Por favor, inclusive después de esta capacitación pueden tomar nota de mi correo electrónico que es training@proquest.com, donde tendrán la posibilidad de canalizar sus dudas o si gustan también lo pueden hacer directamente a través de su biblioteca. Desde el punto de vista pedagógico, esta sesión está estructurada para que logremos identificar los siguientes 4 objetivos de aprendizaje, que son los aprendizajes esperados. Es decir, al finalizar esta sesión de capacitación de aproximadamente 1 hora, lograremos lo siguiente. Antes de conocer el fondo, disculpen, antes de conocer la forma, qué es la plataforma y qué opciones podemos hacer dentro de ella, lo importante también es conocer el fondo, ¿cierto? ¿Cuáles son las características de ProQuest Central? ¿Cuál es el contenido clave que tiene este recurso? ¿Cuál es su cobertura multidisciplinar? ¿Cuáles son los títulos claves o inclusive las novedades? Por ejemplo, ustedes sabían que ProQuest Central tiene exclusividad con The Economist, el popular magazine. Ustedes lo podrán encontrar directamente y en texto completo a través de este recurso. Ok, vamos a conversar acerca de este y múltiples otros tips para ustedes puedan identificar la calidad del recurso de información. Segundo, vamos a guiar el acceso a ProQuest Central a través del sitio web de su biblioteca, ¿cierto? Vamos a hacer 2 ejercicios principalmente de acceso a través de su índice de bases de datos o A2Z y también accediendo mediante su interfaz de búsqueda integrada llamada Primo, que es donde nosotros podemos hacer búsquedas en varias fuentes de información. Lo tercero va a ser acceder a las colecciones de ProQuest Central a través de la plataforma de ProQuest y esto es realmente significativo. Les recuerdo, ProQuest Central es el nombre de la colección. La plataforma de ProQuest es la interfaz gráfica con la que ustedes van a interactuar para poder realizar sus búsquedas, descargar documentos, generar citas bibliográficas, entre otros. Y en ese mismo punto, en el punto 4, vamos a tratar de dilucidar las principales características de la plataforma en base, obviamente, a la colección suscrita. Estos son los 4 objetivos de aprendizaje de esta sesión. Les recuerdo, si van teniendo alguna pregunta o duda en el desarrollo de la capacitación, por favor pueden escribir sus comentarios a través de la función del chat, así como Érico, Viviana y Leo, Andrés también, Juan Eduardo, Jocelyn, entre otros, nos comentaron, pueden utilizar la misma función para expresar sus preguntas por favor. Y si también quieren expresarla a viva voz, al finalizar la sesión tendremos la oportunidad de revisar algunos recursos y poder también conversarlas. ¿Ok? Entonces, con el objetivo de dar respuesta al primer objetivo de aprendizaje, es necesario entender qué es lo que es ProQuest Central. ProQuest Central, desde el punto de vista de la industria, lo llamamos un metaproducto. ¿Qué significa eso? Que no es uno, es la composición de varios recursos de información, para ser específico, 47. 47 de las bases de datos más comercializadas y utilizadas a nivel internacional por nuestros clientes que dan origen a este recurso de información llamado ProQuest Central. Entonces, ProQuest Central, ¿cómo se compone? Ya les mencioné un tip importante, no es una, son 47 bases de datos, tiene una cobertura multidisciplinar, es decir, 175 categorías temáticas en su haber, y no solamente, obviamente, el tradicional paper
o como le llamamos nosotros, la Scholarly Journal, ¿cierto? La revista académica, sino que múltiples tipos de formato que permiten ayudar a los procesos de enseñanza y aprendizaje. Entonces, en esa línea, ProQuest Central va a ser un recurso sistémico, por decirlo de alguna manera, teniendo diferentes puntos a su favor. Estos puntos son, claramente, que es un recurso completo. Son 47 bases de datos más utilizadas actualmente a nivel internacional. Es multidisciplinario, con más de 175 categorías temáticas. Es multiformato, ¿cierto? Le evidencié bien. Quizás estamos acostumbrados un poco al tradicional Scholarly Journal. Sin embargo, tenemos otros tipos de formatos de documentos que ayudan a apalancar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Entre ellos, por ejemplo, diarios y revistas, ¿cierto? Las revistas tienen diferentes clasificaciones. Revistas académicas quizás es lo que más viene a nuestro inmediato, ¿cierto? Pero en realidad existen múltiples tipos de revistas como lo son las magazines, las revistas de divulgación, por ejemplo el caso de Economist, o por ejemplo las revistas profesionales o trade journals, por ejemplo, y también tenemos las revistas académicas, ¿cierto? Y algo que es importante y que esto es obviamente una actualización frente a esta capacitación es el contenido de lo último en noticias, ¿cierto? ProQuest Central incluyó una base de datos llamada Global Breaking Newsware que va a incluir más de 3.500 periódicos indexados a texto completo, ¿cierto? Y no solamente periódicos que aparecen en la diapositiva como el de New York Times o el de Mont, sino que también periódicos locales en América Latina, como es el caso de, por ejemplo, El Mercurio en Chile, La Tercera, también van a estar indexados dentro de ProQuest Central con sus textos completos, situación que ayuda bastante para efectos de investigación. Entonces, resumiendo, ProQuest Central son 47 bases de datos, 175 áreas temáticas, acceso a texto completo, revistas y mucho más, todo bajo el control de calidad de ProQuest. El rol de ProQuest en la industria es aunar la oferta de contenido de diferentes editores con la demanda, obviamente, de la academia por la información producida. Entonces, en este aspecto, es muy importante y quizás para los primeros usuarios que nos están escuchando en relación a este tipo de recursos de información, es muy diferente a buscar en Google, por el hecho de que Google obviamente no trabaja directamente con publicaciones académicas o inclusive indexadas dentro de ProQuest Central. Entonces es muy diferente a buscar en Google o a buscar en un recurso de información de características académicas. En este plano, me gustaría ser enfático. Yo les comenté bien que el uso del multiformato es bastante adecuado para el aula, pero la pregunta es ¿por qué? Durante el año 2018, ProQuest tuvo la oportunidad de realizar una encuesta a más de 1.300 docentes a nivel internacional con el objetivo de conocer diferentes perspectivas en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y una de las cosas claves que descubrimos fue que al menos el 96% de los docentes, por decir 9 de cada 10, aunque ustedes saben que es mucho más que eso, los profesores están de acuerdo en que el uso de múltiples tipos de contenido ayuda a los estudiantes a entender conceptos e ideas más plenamente. ¿Y eso con qué objetivo principalmente? ¿Cierto? Si soy estudiante, por ejemplo, de primer año y tengo una aproximación, obviamente, a la biomasa, estoy llamando un tema cualquiera a colación, muchos de nosotros quizás no conocemos ese término. Quizás buscarlo en un paper o un scholarly journal quizás sea demasiado avasallador, ¿cierto? Y puede que no genere el impacto deseado que es aprender. Y el impacto deseado está asociado a utilizar herramientas complementarias que nos permitan nutrirnos. Y por ejemplo, buscar en la prensa, buscar en blogs de noticias autorizados, en tesis, en videos. Esos tipos de formato ayudan a tener una comprensión más completa del concepto que estamos investigando. Y es en ese escenario que ProQuest Central cumple ese rol. Desde el punto de vista descriptivo, estas son las bases de datos que actualmente tiene ProQuest Central. Las podemos dividir en 7 categorías temáticas: negocios, noticias, ciencias de la salud, ciencias de tecnología, contenido interdisciplinar, artes y ciencias sociales. Entonces podemos destacar algunas de las bases de datos claves en cada uno de los puntos, ¿cierto? Por ejemplo, noticias, Global Breaking Newsware,
se los comenté, más de 3.500 periódicos indexados a texto completo. Bases de datos como la Science Database o la Biological Science Database, especialistas en el mundo también de la medicina y también la ingeniería, como la Engineering Database. En el mundo de los negocios, la base de datos más antigua que existe, que se llama AV Inform Collection, que se comercializaba a partir del año 70 inclusive, en papel, que está disponible digitalmente dentro de ProQuest Central, y también rico contenido en el ámbito de las ciencias sociales, como es el caso de la Linguistics Database o la Sociology Database o la Social Science Database, especialista en el mundo de las ciencias sociales, ¿cierto? No menor importante, ciencias de la salud. Existen múltiples recursos de información ligados en esta línea, ¿cierto? Medicina basada en evidencia, videos, entre otros conceptos. Y vamos a tener, por ejemplo, la Nursing and Allied Health Database o la Health and Medical Collection, que va a incluir varias publicaciones esenciales en el mundo de las ciencias de la salud. British Medical Journal, por ejemplo, The Lancet, entre otras. Y también el contenido interdisciplinar, obviamente que está destacado en el panel lateral derecho. Podemos decirle un color naranja, ¿cierto? Perdónenme si soy daltónico y no lo ven así, pero es contenido principalmente interdisciplinar y de características mundiales, ¿cierto? Como por ejemplo la India Database o la Latin American and Iberia Database o la Research Library, por ejemplo, Australia, por ejemplo, de la misma manera. ¿Cuáles son los editores claves? Como le mencionaba, ProQuest, su rol en la industria es aunar la oferta de contenido, ¿cierto? Y la oferta de contenido viene de editores realmente importantes. Algunos ejemplos son Palgrave, Emerald Publishing, Sage, Springer, inclusive Cambridge University Press han depositado su confianza en ProQuest para distribuir su contenido académico. Y algunos de los periódicos claves y revistas también esenciales, ustedes lo van a encontrar dentro de ProQuest Central. Entonces, por ejemplo, el caso que les comentaba, la exclusividad del The Economist va a estar dentro de ProQuest y también van a encontrar reportes realmente importantes como por ejemplo inclusive el mismo ranking de Billboard, de New York Times, de Financial Times, El Mundo, van a estar indexados dentro de ProQuest Central. A nivel cuantitativo, solamente decirles que son millones de documentos que ustedes van a poder encontrar dentro de ProQuest Central, inclusive documentos antes de que se publiquen en sus respectivas revistas, van a estar publicados a nivel de preprints dentro de ProQuest Central. 15.000 capítulos de libros electrónicos, más de 11.000 títulos de revista y continuar obviamente sería indagar obviamente en cantidades, pero lo importante de este slide es destacar los formatos que van a estar disponibles. Resultados van a haber muchos, de hecho lo vamos a ver en la parte práctica. Algo interesante, ProQuest ha diseñado a través de la plataforma de ProQuest una herramienta de navegación de contenido, ¿cierto? Yo les puedo decir que existen más de 6 millones de documentos actualmente en ProQuest Central, ¿cierto? De repente hay documentos independientes del área temática en la cual trabajemos. Y pongo un ejemplo a colación solamente. El caso de economía y negocios, informes de países, mercado, industria o empresas son muchas veces difíciles de sacar porque muchas veces no tenemos la pregunta correcta y pregunta es el argumento de búsqueda que vamos a realizar en la base de datos. Entonces, en ese sentido, lo ideal sería poder, entre otras cosas, poder navegar el contenido a través de una guía temática. Y ProQuest ha hecho un trabajo de curatoría, es decir, de selección de contenidos y adaptarle una guía temática para que ustedes como nuestros usuarios los puedan utilizar. Novedades. Global Breaking Newsware, ya les comenté, más de 3.500 periódicos indexados a texto completo, de los cuales no solamente son periódicos, sino que vamos a encontrar noticias y sitios de noticias web y blogs autorizados, ¿cierto? Hoy en día el poder de la prensa no solamente se basa en la radio, la televisión o radio, televisión y prensa, ¿cierto? Disculpa, diarios principalmente. Sin embargo, también hoy en día existen otras fuentes de información que son relevantes, ¿cierto? Los canales web se vuelven realmente importantes y, por ejemplo, CNN, El Político, ProPublica o The Marshall Report, ustedes lo van a poder encontrar dentro de la colección. Y por otra parte, también van a poder revisar el video contenido de Alexander Street. Vamos a hacer un paréntesis cuando hagamos un ejercicio de búsqueda dentro de la capacitación. Entonces, vamos a tener la posibilidad de explotar el video contenido. Lo que les comentaba a nivel de negocios,
las bases de datos claves en el mundo de negocio desde la perspectiva de ProQuest, la Business Premium Collection. Por otra parte tenemos la Health Research Premium Collection. Por otra parte tenemos en el mundo de la ciencia y tecnología bases de datos claves en el mundo de la ciencia y tecnología, que tuvimos ya la oportunidad de comenzar. En el mundo de las ciencias sociales de la misma manera. Ahora, entonces, ya tienen la claridad. ProQuest Central, recurso multidisciplinar, multiformato, que el sistema de bibliotecas de la Universidad Católica de Temuco ha suscrito para toda la comunidad académica. No importa si estás dentro del campus o fuera de él. Puedes acceder a este recurso desde la comodidad de tu casa, inclusive desde la comodidad de tu dispositivo móvil. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer ahora con el objetivo de poder responder al segundo objetivo de aprendizaje de esta capacitación, es que tengamos la posibilidad de cómo acceder, obviamente, al sitio web de la biblioteca, ¿cierto? Entonces, va a ser importante. Este es el sitio web de la biblioteca, ¿cierto? Y aquí le voy a dar un clic, voy a salir de la presentación. Un segundo, por favor. Voy a poner este enlace para que todos los participantes tengan la función del chat, ¿cierto? Entonces es bastante importante. Denme un segundo mientras lo copio y lo pego para todos a través de la función del chat. Entonces es bastante importante. Vamos a ir acá a browser, a un navegador. Tenemos nuestro sitio web de la Universidad Católica de Temuco y tenemos dos puntos de acceso a ProQuest Central. Eso es realmente relevante. Así que mucha atención en este punto. El primero va a estar en el índice de las bases de datos, ¿cierto? En su menú de navegación principal, en la penúltima opción que indica bases de datos, le vamos a dar un clic acá y vamos a ir a la lista de bases de datos, que es un índice que va desde la A a la Z. Por lo tanto, podemos encontrar el recurso alfabéticamente en la letra P de ProQuest y aquí vamos a ir a ProQuest Central, ¿cierto? De esta manera, tan solo nos pedirá nuestras credenciales de acceso, que son nuestro usuario, ¿cierto? Y aquí voy a hacer un ejercicio. Y nuestra contraseña, ¿cierto? Podemos ingresar directamente y vamos a pasar directamente a ProQuest Central a través de este índice de la A a la Z. Entonces les recuerdo, vamos al menú de navegación principal, ¿cierto? Donde dice bases de datos. Y en bases de datos le vamos a dar lista de bases de datos disponibles. Vamos a ir a la letra P y vamos a seleccionar ProQuest Central, ¿cierto? Nos autenticamos con nuestras credenciales, yo ya las puse, por eso pasó directamente al punto. ¿Ok? Otro punto también de acceso a ProQuest Central es que utilicen la herramienta de búsqueda integrada que se llama Quintun, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo estaría interesado. Obviamente hay unos ejemplos de búsqueda para esta sesión, pero trato de ser tener la mejor cobertura a nivel temático. Así que, por ejemplo, hablemos de algunos títulos claves, ¿cierto? Yo les comenté el ejemplo de, por ejemplo, British, vamos a trabajar con la The Economist, por ejemplo. The Economist. ¿Ok? Nosotros podemos buscar directamente The Economist en la caja de búsqueda. Le vamos a dar buscar. Y en definitiva, en la manera que se cargan los resultados de búsqueda, podemos ir al panel lateral izquierdo y ver las colecciones electrónicas que tenemos. Y aquí también está ProQuest Central. Entonces le podríamos dar un clic y podemos seleccionar todo lo que está de Economist dentro de ProQuest Central y podemos acceder directamente a través de el acceso al texto completo. ¿Ok? Esos son los dos mecanismos de acceso que existen actualmente. Les recuerdo, índice de la A a la Z o directamente en el buscador llamado Quintun, donde podemos realizar nuestros ejercicios de búsqueda y podemos recuperar obviamente los resultados siempre y cuando los filtremos por la colección electrónica de ProQuest Central. ¿Ok? En ese contexto, nosotros ya estamos dentro de la base de datos, ¿cierto? Que es ProQuest Central. Esta es la interfaz gráfica que ustedes están mirando. Entonces, ¿cómo se describe esta interfaz? Esta interfaz principalmente se caracteriza por tener un diseño web responsivo. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, si utilizo una herramienta de desarrollo de Google y puedo ver, por ejemplo,
los diferentes dispositivos, si yo quisiera ver cómo se ve en un iPhone X, o quisiera ver cómo se ve, por ejemplo, en un Galaxy o en un Galaxy S5, por ejemplo, lo tenemos de esta manera. La interfaz se adapta al dispositivo que están utilizando, por lo tanto, las revisiones de literatura, estados del arte que estén construyendo, entre otras cosas, va a ser mucho más sencillo marcarla desde su teléfono, ¿cierto? La plataforma, ¿cómo se estructura? Primero, tiene un motor de búsqueda básica, ¿cierto? Que es un motor de búsqueda básica que funciona en base a la palabra clave, muy similar a cómo funciona Google hoy en día, que en base a un par de términos de búsqueda podemos precisar resultados que sean relevantes a nuestro quehacer. Tenemos un motor de búsqueda avanzada que es para usuarios más con mayor expertise en el mundo, obviamente, de la recuperación de información. Podemos, obviamente, acotar nuestras búsquedas a campos específicos de información. Por ejemplo, si quiero buscar por cierto autor, por cierto título de publicación, por el ISSN, el identificador unívoco de cada revista, entre otros. Adicionalmente, podemos incluir diferentes filas dentro del formulario de búsqueda. Entonces, por ejemplo, yo podría incluir más de 4 filas y poder cruzar los diferentes términos de búsqueda con un conjunto de operadores. AND, OR y NOT, por ejemplo, AND de inclusión, OR de expansión y NOT de exclusión pueden incluirse dentro de sus estrategias de búsqueda, al igual que la selección de los tipos de fuentes, tipos de documentos y los idiomas disponibles. ¿Ok? Otro punto importante donde voy a hacer hincapié. Muchos de ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cuánta información tiene la base de datos? Voy a hacer un ejercicio muy rápido. Anterior a la fecha, 2050, que nada debe haber publicado en ese rango, ¿cierto? Entonces vamos a traernos todo lo que incluye la base de datos. Más de 65 millones de documentos, ¿cierto? Es una gran cantidad de información. Yo creo que una vida completa no nos alcanza para poder revisarla. Entonces, en definitiva, ¿cómo hacemos para poder rescatar información realmente relevante de estos 65, de estos 625 millones de documentos, ¿cierto? Uno de los puntos claves que yo les recomiendo siempre es utilizar el menú de publicaciones. El menú de publicaciones incluye absolutamente todo lo que tiene la base de datos a nivel de títulos, ¿ok? Y sus diferentes formatos. Revistas científicas, revistas profesionales, informes, periódicos, revistas de carácter general, blogs, podcasts y sitios web, libros, servicios de prensa, estándares, entre otros puntos. Entonces se vuelve bastante interesante poderlo recorrer este contenido de manera temática. Uno de los puntos, por ejemplo, que son claves son los trabajos de audio y video. Entonces los trabajos de audio y video son colecciones de video contenido que apalancan mucho los procesos de enseñanza y aprendizaje. Por ejemplo, vamos a seleccionar algo que es bastante, yo lo utilizo bastante. Por ejemplo, este documento de Harvard que se llama Health Publications, principalmente en el mundo de las ciencias de la salud, donde podemos revisar algunas series de videos de Harvard donde se hablan de ciertos procedimientos clínicos, ¿cierto? Por ejemplo, miremos qué es lo que es un ataque cardíaco, ¿cierto? Y podemos reproducirlo directamente dentro de la plataforma e inclusive podemos descargarlo dentro de la plataforma y podemos utilizar este recurso de información para los propósitos que ustedes estimen convenientes. Entonces se vuelve bastante útil en este aspecto porque podemos descargar información en multiformato a través de este recurso. Vuelvo al menú de publicaciones. Pero claro, ustedes me preguntarán, ¿qué pasa con el video, cierto? El video, si bien es importante, existe video que es interdisciplinar. También existen otro tipo de documentos que son realmente relevantes. Entonces, vuelvo al menú de publicaciones. Entonces, por ejemplo, ustedes trabajan en el área de las ciencias sociales e evidentemente están interesados en, por ejemplo, conocer revistas científicas, ¿cierto? Existen más de 17.366 títulos de publicaciones y quizás me interesa conocer una materia específica de publicación. Por ejemplo, me interesa conocer el mundo de, miremos todas las categorías temáticas, y quizás estoy interesado en el mundo de la educación, ¿cierto? Le vamos a incluir
Y de esta manera podemos filtrar rápidamente todas las revistas que están en el marco de la educación para todos ustedes. Entonces, por ejemplo, uno de los títulos claves que existen en educación, por ejemplo, uno es el Harvard. Lo voy a... Deme un segundo. Uno es el Harvard Educational Review, que podemos buscar directamente dentro de la plataforma. Entonces, por ejemplo, podría incluir The Harvard Educational Review en el título y podemos buscarlo, ¿cierto? Y llegamos directamente al título. Cuando llegamos al título, nosotros podemos revisar el contenido, ¿cierto? Que esta es una de las publicaciones claves que existe en el mundo en el mundo de la educación. Podemos revisar, obviamente, la información que ha sido publicada en sus diferentes números y volúmenes, ¿cierto? Volúmenes ya sea por año. Entonces me interesa la información disponible a partir del año 2021 y puedo acceder directamente a todo el pool de artículos que incluye ese número. Tan solo basta con que toquemos, por ejemplo, este artículo a través de su título y ya podemos acceder directamente al texto completo del documento. ¿Ok? Entonces, para ejercicios de búsqueda vamos a jugar con los siguientes y de aquí en adelante comienzan las principales características. Sin embargo, antes me gustaría recordarles, la función de examinar es esta guía temática que ha creado ProQuest con el objetivo de poder explotar el contenido de la base de datos a nivel temático, ¿cierto? Por ejemplo, en el mundo del contenido para empresa, tenemos la posibilidad de incluir el contenido para guías temáticas, informes de empresas, informes de países, contenido destacado, entre otras cosas. Entonces, tenemos, por ejemplo, contenido en acceso directo e indexado dentro de la base de datos. ¿Ok? Para efectos de este ejercicio de capacitación, denme un segundo. Es importante, bueno, reviso una pregunta a través del chat. En general, Claudia, la leo a viva voz para toda la audiencia. Claudia nos pregunta, ¿dónde dónde obtenemos información? Allí mismo, es decir, donde estamos haciendo la búsqueda, del tipo de indexación de las revistas. En términos prácticos, cuando nosotros realicemos una búsqueda básica, y te lo voy a ejemplificar, Claudia, tenemos la oportunidad, obviamente, de traer temas a colación, ¿cierto? Y a mí me gustaría, por ejemplo, traer algunos temas de investigación, ¿cierto? Por ejemplo, me gustaría tocar este tema que es transversal. Este tema se llama el Data Driven Decision Making, que es toma de decisiones basadas en datos, es algo que ya es transversal, obviamente, a todas las aristas del conocimiento. No solamente se utiliza en transporte, se utiliza a nivel de educación, se utiliza a nivel de ingeniería, a nivel de productividad, entre otras cosas. Entonces, es un concepto bastante utilizado hoy en día de manera transversal en la industria. Entonces, les propongo un ejercicio de búsqueda basado en ella, en el Data Driven Decision Making. Entonces, voy a buscar mis términos de búsqueda acá. Data Driven Decision Making. ¿Ok? Si se dieron cuenta, la plataforma igual incluye una herramienta de autocompletado donde podemos incluir este registro, ¿cierto? Entonces, Claudia, voy a hilar esta pregunta en base a lo que tú me comentas. ¿Dónde yo puedo encontrar el tipo de indexación de las revistas? Bueno, tú el tipo de indexación lo puedes encontrar acá directamente. Revistas científicas, que este es el criterio que tiene ProQuest actualmente. Tú puedes seleccionar a través del filtro revistas científicas y si quieres que esas revistas hayan pasado por un proceso de peer review, puedes marcar el límite de búsqueda para encontrar los artículos solamente evaluados por expertos. Esas son las técnicas de identificar la indexación. Obviamente, factor de impacto, que quizás sean conceptos que ustedes manejan, no están disponibles en la plataforma de ProQuest porque son propios de otros agregadores, ¿cierto? O editores en este caso. Entonces, en base a mi resultado de búsqueda, vuelvo atrás, quito el filtro
me gustaría mostrarles las funcionalidades claves de la plataforma, ¿cierto? Hice ese término de búsqueda, Data Driven Decision Making. Entonces, en términos prácticos, tengo más de 1.000.000, casi 400.000 resultados. A toda la audiencia que nos está escuchando. ¿Cuántos de ese millón de resultados, de ese millón de 400, ustedes realmente revisan dentro de sus búsquedas? ¿5? ¿10? ¿100? Por favor, pongan su número a través de la función del chat, ya que la respuesta será bien interesante para efectos de investigación en esta sesión de capacitación. Por favor, anímense a poner su número de cuántos resultados de investigación revisarían a partir de ese ejercicio de búsqueda. Gracias, Claudia. Bueno, Claudia nos dice todos los que ya necesite 100. Juan Eduardo también nos comenta 100. ¿Ok? ¿Alguno más que le gustaría también dar su aporte? Ok, ok. Veo que hay algunos que usan 50, 30, 5. Y eso es bastante útil, ¿cierto? Este ejercicio no es para identificar quién es el que revisa más resultados, sino que para identificar una tendencia a nivel de recuperación de información. Entonces, es súper importante este concepto que les voy a dar a continuación. Cuando ustedes están revisando, obviamente, sus búsquedas dentro de la plataforma de ProQuest, inclusive dentro de cualquier otro sistema de información, van a tener algo que se llama el algoritmo de relevancia, ¿cierto? ¿Qué es la relevancia? La relevancia técnicamente se define como la concurrencia del término de búsqueda, es decir, Data Driven Decision Making, dentro del registro de información. De hecho, ustedes lo pueden ver porque está coloreado en amarillo. En general, cuando hablamos de relevancia, la relevancia es tremendamente coincidente con su revisión de resultados, porque si bien todos podemos revisar diferentes resultados, nadie revisa resultados ajenos a las primeras páginas. Me explico. Por ejemplo, estoy haciendo esta investigación, reviso los primeros 20, quizás 20 o 40, paso a la siguiente página y cierto, y paso a la tercera. La tercera página es donde desde ProQuest hemos evaluado los resultados de búsqueda y en definitiva los usuarios en general tienen un promedio de revisión de 60 resultados por cada una de sus preguntas de búsqueda dentro de la función. Entonces, en esta dinámica es muy importante entender que la relevancia es algo propio de un sistema y no es algo que ustedes obviamente esté orientado a sus características personales, ¿cierto? Y cuando hablo de características personales, es cuando me dijeron, yo reviso 100, yo reviso 50, yo reviso 40 o yo reviso 30, ¿cierto? Sino que tiene que ver con convertir su estrategia de búsqueda, es decir, la relevancia dentro de la plataforma en pertinencia, es decir, en información que efectivamente les haga sentido. Porque si yo soy un estudiante de primer año, quizás ir directamente a una tesis doctoral y de tesina con respecto a este tema puede que sea abrumador. Pero, por ejemplo, si soy un estudiante que estoy haciendo mi tesis y estoy trabajando en quinto año y me interesa ir, por ejemplo, a una nota de un periódico, no es lo adecuado, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la invitación? La invitación es a plantear el objetivo de búsqueda, ¿cierto? En base a sus necesidades individuales, utilizando el conjunto de filtros y facetas que están ubicados en el panel lateral izquierdo. Y eso les permite a ustedes poder organizar la información en filtros y facetas. Me explico. Por ejemplo, si yo quiero orientar mi investigación a Data Driven Decision Making en revistas científicas, podría darle un clic en revistas científicas. Puedo limitar a texto completo para evitar aquellos artículos que tan solamente tengan referencias. Podría incluir un filtro adicional donde incluimos artículos evaluados por expertos, por ejemplo. E inclusive podemos incluir algunos rangos de fechas de publicaciones que no hagan sentido, ¿cierto? Sabemos que el pic de publicación está basado entre el año 2010
y el año 2019. Entonces lo vamos a actualizar. Y en la medida de que vamos seccionando el conjunto de resultados, nos vamos encontrando con información que es más precisa de acuerdo a nuestras necesidades. ¿Ok? Otros puntos importantes que también trato de evidenciarlo en estas sesiones de capacitación, cuando nosotros, por ejemplo, seleccionamos la faceta de título de publicación y le damos un clic en el más, podemos ver cuáles son las publicaciones claves que más hablan de este tema. Entonces, por ejemplo, si bien Claudia me comenta cómo vemos los más citados, lamentablemente no tenemos una función que organice los resultados para organizarlos por índice de citación. Sí podemos orientar la cantidad de resultados en función de la fuente de información donde se está consultando. Entonces, por ejemplo, yo sé que Sustainability o Scientific Reports de Nature o, por ejemplo, la Journal of Business Ethics o la BMG Open va a tener mayor cantidad de resultados en base al tema de investigación que estoy tratando. Y lo mismo pasa con las personas, ¿cierto? Le damos aquí un clic en las personas y vamos a encontrar nombres frecuentemente citados que tienen relación obviamente con este tema. ¿Ok? Entonces, en base a lo anterior, ya pudimos adaptar obviamente nuestra estrategia de búsqueda. Ahora lo importante es saber cómo poder acceder a los documentos, ¿cierto? Basta con que tan solo le demos un clic en alguno de los títulos de los documentos. Por ejemplo, vamos a tomar este. ¿Ok? Le vamos a dar un clic dentro del título. Entonces, leo una pregunta en el chat. Nos comentan si vamos a enviar el video. Claro que sí, vamos a enviar esta presentación también, la que hicimos al inicio, junto con la videograbación de esta sesión de capacitación, sin inconveniente. Entonces tenemos acceso al título del documento y en el título del documento podemos hacer algunas herramientas que nos ayudan obviamente a potenciar el análisis. Por ejemplo, tenemos la capacidad, entre otras cosas, de descargar directamente en formato PDF. Le podemos dar un clic en el formato PDF, lo vamos a dar un clic en descargas acá, le vamos a dar un clic en guardar y tenemos acceso al artículo completo en particular. Adicionalmente, tenemos la posibilidad, voy a aquí darle no, tenemos la capacidad de citar, ¿cierto? La plataforma de ProQuest se caracteriza por citar en más de 40 formatos de citación diferentes. Uno de los ejemplos claves es APA séptima edición disponible dentro de la plataforma. Entonces tenemos la posibilidad de generar la referencia bibliográfica automatizada, ¿cierto? Aquí voy a poner la versión short o corta para que ustedes puedan ver. Entonces basta con que yo la copie y la pueda llevar a través del chat y todos ustedes se van a dar cuenta que van a poder obtener referencias bibliográficas de manera automatizada a través de la plataforma. Es bien importante, hoy en día en la era de los gestores bibliográficos, muchas personas, bueno, yo les cuento un poco mi experiencia. Yo trabajo principalmente con Perú también. Perú tiene un grado menor, obviamente, de utilización de herramientas de gestión bibliográfica. Y una de las casualidades con las que me encontré fue que muchos investigadores o personas creaban sus citas bibliográficas en Excel, ¿cierto? Tomaban los datos, los incluían en los campos y después creaban una fórmula que concatenaba los textos en función de eso. Hoy en día eso es un poco ya old fashion y en definitiva tenemos la posibilidad de generar referencias bibliográficas directamente dentro de la plataforma. Y otro punto que también es importante es que la plataforma se adapta correctamente a cualquier herramienta de gestor bibliográfico que tengan, ¿cierto? Si por ejemplo ustedes utilizan Mendeley o EndNote como herramientas de gestión bibliográfica, pueden capturar las referencias bibliográficas directamente dentro de la plataforma o inclusive pueden exportarlas. Existe un estándar de interoperabilidad llamado RIS, un formato RIS. Obviamente este es un aspecto avanzado, no vamos a entrar en detalles al respecto. Lo importante es que ustedes sepan que pueden extraer obviamente las referencias bibliográficas directamente desde la plataforma. ¿Ok? Entonces ahí va a descargar la referencia bibliográfica y esto ustedes lo pueden colectar con algún gestor bibliográfico que estén utilizando. Ok, en base a lo anterior, me gustaría obviamente mostrarle algunas funcionalidades un poquito más avanzadas. Como por ejemplo, ¿me puedo enviar esto directamente a mi correo electrónico? Sí.
mi correo electrónico, el artículo completo en PDF sin ningún inconveniente. La plataforma también incluye una herramienta de traducción automatizada que traduce entre 40 y 120 segundos para las personas que quizás no utilicen frecuentemente este tipo de lectura en inglés, lo pueden hacer en cualquier idioma, al español. También pueden guardar en Google Drive, Google Classroom y Microsoft OneDrive. Y por otra parte, también van a tener la posibilidad de navegar en la información, ¿cierto? Que esta es una tarea de los usuarios en general. Cuando ustedes, por ejemplo, utilizan Netflix, Amazon, Spotify, muchas veces les recomienda contenido, ¿cierto? Esa recomendación está basada en estrategias de búsqueda o contenidos que han visualizado otros usuarios con sus mismos intereses. Y en ProQuest pasa algo muy similar. Los elementos relacionados que ustedes ven acá son aquellos usuarios que vieron este artículo y consultaron también estos. Por lo tanto, tienen una capacidad de navegar más allá de cualquier otra información. ¿Ok? Estas son algunas de las características claves que le he mostrado de la plataforma. Los invito a seguirse desarrollando en la misma. Uno de los puntos claves es, por ejemplo, muchos de ustedes me preguntarán, bueno, Alonso, muy bien las búsquedas, pero bueno, si le doy un clic aquí en el icono del reloj, me voy a dar cuenta que en menos de esta capacitación gatillé 11 búsquedas diferentes, ¿cierto? Con diferentes límites, diferentes filtros y diferentes resultados. La pregunta es, bueno, ¿qué pasa si yo quiero guardar esa información? ¿Es posible? ¿Puedo guardar búsquedas? ¿Puedo guardar documentos? La respuesta es sí. Ustedes de hecho pueden ir acá al icono de mi cuenta, pueden crear una cuenta. Tan solo basta con que incluyan su correo electrónico, puede ser personal o institucional, sin ningún inconveniente, una contraseña genérica, damos acceso a los checkbooks, obviamente de consentimiento. No vinculamos con RefWorks porque obviamente RefWorks no es un gestor bibliográfico que ustedes utilicen actualmente. Entonces no lo vinculamos y en esta sección vamos a tener la posibilidad de guardar documentos, guardar búsquedas, crear alertas RCS, definir preferencias, entre otras cosas como por ejemplo el idioma de la interfaz o su estilo de citación preferido. Por ejemplo, si soy de las ciencias sociales, quizá APA sea mi preferido. Si soy del mundo de la ingeniería, también sería preciso, entre otras cosas, eh, poder incluir la información, obviamente, de la interfaz de usuario, también, como les mencionaba, la referencia bibliográfica, si son del área de la salud, quizá Vancouver, si son del mundo de la ingeniería, IEEE, entre otras cosas. Así que va a ser bastante útil este aspecto para aquellos usuarios que se animen de manera un poquito más avanzada y proactiva a utilizar este recurso de información. ¿Ok? Antes de dar paso a las preguntas y respuestas, me gustaría poder compartir con ustedes algunos de los materiales que nosotros hemos desarrollado, ¿cierto? En esta capacitación que ya llevamos un poco más de 45 minutos conversando, tenemos la posibilidad de, obviamente, ampliar el conocimiento. Yo sé que muchas de las cosas que les comenté puede que se olviden, ¿cierto? Entonces, en esa línea, a mí me gustaría presentarles, por ejemplo, nuestras LibGuides, ¿cierto? Que son nuestros recursos de información donde nosotros disponibilizamos la información de nuestros productos. Este es un acceso público, disculpen. Como les mencionaba, es un acceso público a este recurso de información. De hecho, si ustedes quieren conocer cómo funciona bien la plataforma de ProQuest, no tuvimos la oportunidad, obviamente, de enfocarnos en las búsquedas avanzadas, pero tenemos la oportunidad de poder revisar si están interesados la información en este enlace, ¿cierto? Acá van a poder encontrar cosas bastante interesantes, consejos de búsqueda para sus diferentes búsquedas, los campos de búsqueda, algunos materiales didácticos, que es donde nosotros disponemos algunos cursos disponibles para ustedes. Entonces, si muchas veces quieren repasar algún contenido, están interesados en buscar algo en especial, pueden remitirse a ese recurso de información. ¿Ok? ProQuest LibGuides es gratuito, lo diseñamos para todos nuestros usuarios, así que por favor utilícenlo. ¿Ok? Les recuerdo qué cosas aprendimos en nuestra sesión del día de hoy, ¿cierto? Describimos adecuadamente ProQuest Central. Ya saben que es un recurso multidisciplinar,
multiformato. Guiamos el acceso a través del sitio web de la biblioteca. Utilizamos dos puntos de acceso, el índice de la A a la Z en A tu Z y el acceso mediante su motor de búsqueda, Primo o Quintun como le llaman. Tenemos también el acceso a las colecciones de ProQuest Central a través de la plataforma de ProQuest. Y también tenemos la posibilidad de demostrar las principales funcionalidades de la plataforma en base a la colección suscrita. ¿Ok? Antes de pasar a la etapa de preguntas y respuestas, me gustaría poder compartir con ustedes esta breve encuesta de satisfacción que estoy compartiendo en pantalla. De hecho, la voy a pegar en el chat para todos ustedes. Les voy a pedir, por favor, si pueden tomar tan solo 10 segundos de su tiempo en contestarla. 10 segundos, ¿por qué? Porque voy aquí a abrir el browser, voy a disponibilizarla y si se dan cuenta tiene tan solo una pregunta, que es conocer su experiencia en relación a esta capacitación y si quieren pueden agregar cualquier comentario. ¿Ok? Les pediré encarecidamente ese favor, si pueden tomar al menos 10 segundos de su tiempo para poder contestarla. Ok, sin más preámbulo, me gustaría pasar a sus preguntas. ¿Ok? Así que dejo abierto, pueden hacerlo a través del chat o si gustan también pueden solicitar la apertura de su micrófono. Así que mientras ustedes van ingeniando sus preguntas, voy a leer algunas de las claves, ¿cierto? Claudia Gómez nos pregunta, nos da un comentario de felicitación. Muchas gracias por su apoyo y este tipo de capacitaciones. ¿Nosotros podemos escribir para preguntas puntuales? Claro que sí, siempre pueden escribirnos directamente, no hay ningún inconveniente. Pueden hacerlo a través directamente de su biblioteca o directamente al correo training@proquest.com, donde podemos facilitar toda la información que ustedes estimen conveniente. Ok, otro comentario. Claudia también nos pregunta si en las Slipgates tenemos diferentes tipos de videos. Efectivamente, están orientados más que a niveles, están orientados a funcionalidades. Me explico. Esto significa que tenemos, por ejemplo, consejos de búsqueda básica, avanzada, algunas herramientas de utilización del tesauro, que son elementos claves para investigación, entre otras cosas, el índice de publicaciones y cursos de administración. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta que quizás sea relevante de contestar? Quedo muy atento. Bueno, al parecer hemos tenido la posibilidad de contestar todas las preguntas en el mismo desarrollo de la sesión. ¿Ok? Agradezco el tiempo que han tomado. Entiendo que perfectamente una hora es algo demasiado valioso en su tiempo. Mi interés es que hayan podido aprender algo nuevo el día de hoy, que haya sido didáctico para ustedes, sobre todo en este entorno digital. Y espero puedan utilizar ProQuest para sus investigaciones, ya que es un recurso suscrito por el sistema de bibliotecas para el uso y goce de toda la comunidad académica, ya sea dentro del campus o fuera del mismo. ¿Ok? Bueno, sin más que agregar, me despido. Muchísimas gracias por su tiempo y espero verlos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.